¡Churú! Mouse, ¿qué herramienta al rescate? ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? Así es la hora del Program Review. ¡Diablos! Pensé que iba a ser más lento. Esta semana hablaremos de la clase y objeto en la programación, o también llamada programación orientada a objetos, vulgarmente conocida como PO. Ah, entendiste la broma, ¿verdad? Todo objeto o ser tiene una clase. Un hombre de 1,70 m de alto pertenece a la clase de la estatura promedio, pero así es en la vida real. Aquí vamos a hablar de cómo sería en la programación. Para que un objeto sea considerado como tal, hace falta que cumpla unas características y acciones que el programador va a decidir que tenga. De igual forma, para la clasificación en programación, las clases es el lugar donde se organizan los objetos, dependiendo las características y acciones que ya se le fueron asignadas. Eso quiere decir que una persona entra en el rango de las personas o clase de personas dependiendo de las similitudes que hayan entre sus características y acciones. Ha llegado la hora de las definiciones. Ahora vamos a definir qué es objeto y clase en la programación. Objeto es la entidad existente en la memoria del ordenador que posee propiedades y operaciones específicas. Clase es la abstracción que define un tipo de objeto especificando qué propiedades y operaciones va a tener. Es importante recordar que dos objetos no van a pertenecer a la misma clase si no tienen exactamente las mismas características y acciones. Bueno, eso ha sido todo por mí hasta ahora. Es mi momento de irme con esta varita mágica a la 1, a las 2 y a las... ¿Pero por qué no funciona? Aquí lo dice. Made in China. Mejor hago un poco de magia de edición. 1, 2 y... Una vez explicado lo que eran los conceptos de teoría, podemos pasar a ver un ejemplo de cómo se relacionan las clases y objetos con la vida real. En este caso, podemos encontrarnos con que una clase puede ser una vivienda, que realmente puede ser o una casa o un edificio. ¿De acuerdo? Dejando de lado ese horrible fail, podemos también darnos cuenta de que una vez definido el objeto, que en este caso será un edificio, presenta, como ya vimos en la teoría, lo que son unos atributos, que son las características que lo definen. En este caso pueden ser escaleras, pueden ser barandales, ascensores, individuos que viven en él, pisos, puertas, entre otras cosas, pero principalmente esto podría ya verse como atributos o características que tienen cada edificio porque los tienen en común. Una estructura por afuera, ventanas, etc. Y a la vez sus métodos. ¿Por qué? Porque los métodos son las acciones que realizan los objetos. En este caso, un edificio cumple con distintas acciones, pero nada más voy a mencionar 3 de ellas. Sí, 3. Las cuales son, número 1, el hecho de almacenar, por decirlo de alguna manera, o hospedar a gente viviendo en él. Número 2, está también el hecho de que tienen una junta de condominio, lo cual se encargan de las labores de mantenimiento o de otras cosas, entre ellas de cobrar la renta del edificio. Y número 3 y final, también se puede definir como un método de un edificio, que sería nuestro objeto a desarrollar, es el cómo se conecta con los servicios públicos, ya sea electricidad, agua, internet, telefonía, etc. Así que una vez ya visto todo lo que era la teoría y un ejemplo relacionado con la vida real, pasemos a cómo se vería en Java. Saludos. Un programa sencillo en Java basándonos en el ejemplo del edificio. Para esto he creado 2 clases. La primera se llama vivienda y contiene un método main, por lo que esta vendría a ser la clase principal. Y la segunda es la clase edificio, que es la clase a partir de la cual vamos a crear un objeto con algunas características de este inmueble. Voy a empezar por definir los atributos de esta clase.
Como pueden ver, estos atributos dicen la cantidad de apartamentos y de ascensores que hay en el edificio. Ahora tocan los métodos. El primer método que voy a hacer va a mostrar por pantalla los atributos de esta clase. Y el segundo va a mostrar un mensaje, el cual pondré que es de la junta de condominio. Bien, en este punto solo nos hace falta crear un objeto de esta clase. Para ello nos vamos a ir a la clase principal justamente en el cuerpo del método main. Una vez tenemos el objeto de la clase edificio creado, podemos utilizarlo para llamar a sus métodos. Ahora solo nos queda correr el programa y ver el resultado. Y aquí está. El programa nos indica que hay 3 apartamentos, hay 2 ascensores y muestra el mensaje de la junta de condominio.